Irma Serrano confiesa un secreto sobre Jorge Negrete. Su reacción sorprendió a todos. La Ciudad de México despertaba con la bruma característica de los años 40, esa neblina que parecía envolver los estudios cinematográficos de Churubusco como si quisiera proteger los secretos que allí se gestaban. Jorge Negrete llegó temprano aquella mañana de 1948, como era su costumbre. Su automóvil negro se detuvo frente a la entrada principal y antes de bajar, se miró largamente en el espejo retrovisor. ¿Estás bien, jefe?, preguntó Tomás, su chofer de confianza desde hacía 5 años. Jorge asintió sin responder. Sus ojos oscuros revelaban algo que muy pocos podían percibir, una preocupación constante, casi obsesiva, que lo acompañaba desde que abrió los ojos. Se ajustó el nudo de la corbata y descendió del vehículo con la postura erguida que el público esperaba del charro cantor, del hombre que encarnaba el orgullo de México en cada nota musical. Dentro del estudio, el equipo de producción ya preparaba las luces para la filmación de Tal para Cual, su nueva película. El director, Arcadi Beutler, lo saludó efusivamente. «Jorge, justo a tiempo. Hoy grabaremos la escena del mercado y después necesitamos que grabes 3 canciones para la banda sonora». Negrete sintió un nudo en el estómago. 3 canciones. Su garganta ya había trabajado intensamente los últimos días. Llevaba semanas durmiendo apenas 4 horas por noche, alternando filmaciones con presentaciones en el Teatro Blanquita y ensayos para el disco que Peerless Records esperaba con urgencia. «Perfecto, Arcadi. Dame media hora para prepararme», respondió con la seguridad que todos esperaban de él. En su camerino privado, Jorge se quitó el saco y comenzó su ritual. Sacó de su maletín de cuero una botella de agua tibia con miel y limón, preparada meticulosamente por su asistente. Bebió despacio, concentrado, mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Luego realizó ejercicios vocales que había aprendido durante sus años de formación en canto lírico, esas escalas que su maestro le había enseñado en el Conservatorio Nacional de Música cuando apenas era un joven soñador de Guanajuato. Mi, vocalizaba, escuchando atentamente cada variación de su voz, cada pequeña irregularidad que pudiera delatarlo. Un golpe suave en la puerta interrumpió su concentración. «Adelante». Entró Pedro Infante, su compañero y rival amistoso, en el corazón del público mexicano. Pedro traía esa sonrisa despreocupada que tanto lo caracterizaba. «¿Listo para dejarme en ridículo otra vez, Jorge?», bromeó Pedro, sentándose sin ceremonia en el sofá del camerino. Jorge sonrió, pero fue una sonrisa calculada, de cortesía profesional. «Tú te encargas solito de eso, Pedro. No necesitas mi ayuda». Pedro se rió con ganas, pero su mirada se volvió más seria al observar a su colega. «Oye, hermano, te veo cansado. ¿Estás bien? Dicen por ahí que no paras, que estás grabando para 3 proyectos al mismo tiempo». Jorge se sirvió más agua tibia y la bebió lentamente antes de responder. «Estoy perfectamente. Esto es lo que exige la profesión, Pedro. Si queremos mantenernos arriba, no podemos darnos el lujo de descansar». «Pero Jorge, todos necesitamos...». «Yo no», lo interrumpió Negrete con firmeza. «El público no paga por ver a un hombre cansado. Paga por ver al Jorge Negrete de siempre. Y eso es exactamente lo que va a recibir». Pedro Infante conocía bien ese tono. Era inútil insistir cuando Jorge adoptaba esa postura. Se levantó, palmeó el hombro de su amigo y salió del camerino sin agregar más. Cuando la puerta se cerró, Jorge se miró nuevamente en el espejo. Esta vez se acercó tanto que su aliento empañó levemente el cristal. Abrió la boca y examinó su garganta bajo la luz del camerino. No había nada visible, ninguna señal de alarma, pero el miedo estaba allí, susurrando. «¿Y si un día no sale?», murmuró para sí mismo. «¿Y si la voz simplemente no está?». Era el terror secreto que lo perseguía en cada presentación, en cada grabación. Su voz era su identidad completa. Sin ella, Jorge Negrete no era nada.
Sería solo un hombre más, despojado de la magia que lo había convertido en leyenda. Había construido su carrera sobre la potencia de su instrumento vocal, sobre esa capacidad para hacer vibrar el corazón de México entero con cada interpretación de México lindo y querido o Ay Jalisco, no te rajes. Recordó los años difíciles, cuando nadie quería contratarlo, cuando tocaba puertas en radiodifusoras con la esperanza de que alguien lo escuchara. Recordó las noches en habitaciones baratas, preguntándose si alguna vez lograría algo más que sobrevivir. La voz había sido su salvación, su escalera hacia el reconocimiento. Perderla sería volver a ese abismo de incertidumbre. Un golpe más fuerte en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Don Jorge, lo necesitan en el set. Ya está todo listo. Voy enseguida. Se puso el traje de charro que colgaba perfectamente planchado en el perchero. El mismo que había usado en Ay, Jalisco, no te rajes, su película más exitosa. Negro con bordados plateados, botones brillantes, un símbolo de elegancia y tradición. Se colocó el sombrero ancho, se ajustó la corbata de moño y salió del camerino transformado. En el set, decenas de extras vestidos con atuendos típicos llenaban la escenografía que recreaba un mercado tradicional mexicano. Había puestos de frutas, flores, artesanías. El olor artificial a comida preparada por utilería se mezclaba con el humo de los cigarrillos de los técnicos. Perfecto, Jorge. Posiciónate junto a la fuente. En esta escena, tu personaje se encuentra con María Félix por primera vez. Recuerda que es amor a primera vista, pero con ese orgullo masculino que no permite que lo demuestres de inmediato. Jorge asintió y ocupó su lugar. María Félix llegó minutos después, radiante en su vestido de teguana, con esa presencia magnética que la caracterizaba. Se miraron brevemente antes de la escena, un saludo profesional entre dos titanes del cine mexicano. ¡Acción! Las cámaras comenzaron a rodar. Jorge interpretó su papel con la precisión de un relojero suizo. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada con la dicción perfecta que había perfeccionado durante años. La escena fluyó naturalmente, como si la vida misma se desarrollara frente a las cámaras. ¡Corten! ¡Perfecta! Jorge, María, fue magistral. Ahora necesitamos que vayas al estudio de grabación para las canciones. El estudio de grabación estaba en el edificio contiguo. Jorge caminó por el pasillo con paso firme, pero su corazón latía más rápido de lo habitual. Entró al cuarto insonorizado, donde ya lo esperaban los músicos del mariachi. Violines, guitarras, guitarrón, trompetas, todos veteranos, todos profesionales que habían acompañado las grabaciones más importantes de la época. El director musical, Manuel Esperón, le entregó las partituras. Jorge, empezaremos con Cocula. Ya conoces la canción. Los muchachos están listos. Negret tomó las hojas y las revisó rápidamente, aunque conocía cada nota de memoria. Se acercó al micrófono, ajustó los audífonos y respiró profundamente. Los músicos comenzaron la introducción instrumental. Las trompetas anunciaron el inicio con ese sonido brillante característico del mariachi. Jorge cerró los ojos un instante, concentrándose en ese lugar interno donde nacía su voz, y entonces comenzó a cantar. Su voz surgió poderosa, límpida, perfectamente controlada. Cada nota alcanzaba el tono exacto, cada palabra se pronunciaba con la pasión que la canción requería. Los músicos lo seguían con admiración, porque sabían que estaban trabajando con uno de los grandes. La grabación avanzó sin errores hasta el final. ¡Extraordinaria, Jorge! Una sola toma, como siempre. Eres un verdadero profesional. Pero Jorge no sonrió. Mientras los demás celebraban, él analizaba mentalmente cada segundo de la interpretación. Había sentido alguna tensión en las notas altas. Había vibrado su voz exactamente como debía. ¿Notó alguien alguna imperfección? Lista la siguiente,
preguntó, ansioso por continuar. Grabaron 2 canciones más. Cada una requirió entre 2 y 3 tomas, no por errores de Jorge, sino por pequeños desajustes del mariachi. Cuando finalmente terminaron, ya había oscurecido. Jorge había estado trabajando 14 horas continuas. De regreso a su camerino, encontró un sobre manila sobre su escritorio. Lo abrió con curiosidad. Era una invitación para una gala benéfica en el Palacio de Bellas Artes, donde se esperaba que interpretara un repertorio completo de música ranchera. La fecha, dentro de 5 días. Se dejó caer en el sofá, exhausto pero incapaz de relajarse. Su mente ya calculaba. Tenía 2 días más de filmación, 3 sesiones de grabación pendientes, 2 entrevistas para la prensa y ahora esta gala. Su agenda no tenía espacios en blanco, no había momentos de silencio. Tomás, su chofer, apareció en la puerta. «Don Jorge, ¿lo llevo a casa?» «Sí, Tomás, es hora de irme». Durante el trayecto por las calles iluminadas de la Ciudad de México, Jorge miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje urbano. Los edificios coloniales se mezclaban con las construcciones modernas. Los tranvías cruzaban avenidas bulliciosas. Las cantinas y restaurantes comenzaban a llenarse de gente que celebraba el fin de la jornada. «Don Jorge, si me permite decirlo, usted trabaja demasiado». Jorge sonrió levemente. «Es el precio de la grandeza, Tomás. Si quieres ser el mejor, no puedes permitirte la mediocridad. Pero hasta los mejores necesitan descansar. Los mejores no descansan. Por eso siguen siendo los mejores». Llegaron a su residencia en la colonia Cuauhtémoc, una casa elegante pero no ostentosa, que reflejaba el éxito alcanzado, pero también la discreción que Jorge valoraba. Se despidió de Tomás y entró al recibidor, donde su asistente doméstica, doña Lupita, lo esperaba con la cena preparada. «Don Jorge, le preparé consomé de pollo y pan tostado, ligero, como le gusta después de las grabaciones». «Gracias, Lupita. Comeré en mi habitación». Subió las escaleras con pasos que arrastraban el cansancio del día. En su recámara se quitó el traje de charro con cuidado reverente, como si fuera una armadura sagrada. Lo colgó en el closet junto a otros 5 trajes idénticos, todos inmaculadamente cuidados. Se sentó frente a su escritorio y abrió el cajón donde guardaba su diario personal. Era un hábito que había adoptado años atrás, una forma de procesar los pensamientos que no podía compartir con nadie más. Tomó la pluma y comenzó a escribir. 9 de marzo de 1948. Hoy fue un día como todos los demás, y sin embargo, siento que algo se desgasta en mí. No es el cuerpo, aunque está agotado. Es algo más profundo. Es el miedo constante de que la voz me abandone, de que un día suba al escenario y no salga nada. ¿Qué será de Jorge Negrete sin su voz? ¿Quién soy yo si no puedo cantar? Esta pregunta me persigue cada noche. Me quita el sueño, me hace dudar incluso en los momentos de mayor éxito, pero no puedo mostrarlo. El público necesita al charro cantor, al símbolo de México. No puede ver mis debilidades. Debo ser perfecto, siempre perfecto, hasta el último día. Cerró el diario y apagó la luz. En la oscuridad de su habitación, Jorge Negrete, el ídolo de millones, se permitió finalmente ser humano. Cerró los ojos con la esperanza de que mañana su voz seguiría ahí, respondiendo cuando la llamara, manteniendo viva la ilusión de invencibilidad que había construido con tanto esfuerzo. Los años pasaron como ráfagas de viento sobre el paisaje cultural de México. Jorge Negrete falleció en 1953, dejando un vacío imposible de llenar en la música ranchera y en el corazón de su público. Su muerte prematura, a los 42 años, conmocionó a la nación entera. Miles de personas acompañaron su féretro por las calles de la Ciudad de México, llorando la pérdida del charro inmortal. Las décadas que siguieron consolidaron su leyenda.
Sus películas se proyectaban constantemente en cineclubes y televisoras. Sus canciones seguían sonando en radios, cantinas y celebraciones familiares. Jorge Negrete se había convertido en un mito intocable, una figura sagrada de la cultura mexicana que nadie se atrevía a cuestionar. Pero en el año 1998, 45 años después de su muerte, algo inesperado sacudió ese silencio reverente. Irma Serrano, conocida como La Tigresa, una de las figuras más polémicas y directas del espectáculo mexicano, concedió una entrevista para el programa Ventaneando, conducido por Patti Chapoy. El set del programa estaba decorado con elegancia, luces cálidas iluminaban el espacio mientras las cámaras se preparaban para capturar lo que sería una conversación memorable. Irma Serrano entró al estudio con esa presencia magnética que siempre la caracterizó. A sus 63 años, seguía siendo una mujer imponente, de mirada intensa y personalidad arrolladora. Vestía un traje sastre negro con detalles dorados, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Se sentó frente a Patti Chapoy con la seguridad de quien ha vivido 1000 vidas y no teme contar ninguna. Irma, bienvenida a Ventaneando. Queremos hablar contigo sobre tu trayectoria, sobre tus memorias, sobre esos años dorados del espectáculo mexicano, comenzó Patti Chapoy con su estilo característico. Gracias, Patti. Siempre es un placer estar aquí. Aunque sé que mis palabras a veces generan controversia, pero yo no vine al mundo a quedarme callada. Las primeras preguntas recorrieron la carrera de Irma, sus inicios en el teatro de revista, su salto al cine, sus relaciones con figuras políticas, su indomable espíritu de mujer independiente en una época donde eso era prácticamente revolucionario. Entonces, Patti Chapoy introdujo un tema que cambiaría el rumbo de la conversación. Irma, tú conociste a muchas figuras legendarias de la época de oro. ¿Qué puedes contarnos sobre Jorge Negrete? Él falleció antes de que tú alcanzaras tu mayor fama, pero sé que hubo cierta conexión. Irma se reclinó en su asiento y una expresión pensativa cruzó su rostro. Permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera decidiendo exactamente qué palabras usar. Jorge Negrete comenzó lentamente. Mira, Patti, yo era muy joven cuando él estaba en su apogeo, apenas empezaba en este medio, pero tuve la fortuna de conocerlo brevemente en algunos eventos, y más importante aún, tuve largas conversaciones con personas muy cercanas a él, gente que lo conoció íntimamente, que vio lo que el público nunca vio. ¿Y qué viste tú, Irma? ¿Qué te contaron? Irma respiró profundo antes de continuar. Voy a decir algo que quizás sorprenda a muchos, pero que me parece fundamental para entender quién fue realmente Jorge Negrete. Ese hombre, ese ídolo que todos veneraban, vivía aterrorizado. Aterrorizado de perder su voz. Un silencio expectante llenó el estudio. Patti Chapoy se inclinó hacia adelante. Aterrorizado, Jorge Negrete, el símbolo de fortaleza y masculinidad mexicana. Exactamente ese, confirmó Irma con firmeza. La persona que conocí, a través de quienes lo trataron íntimamente, era un hombre obsesionado con la perfección vocal. No solo perfeccionista, Patti, obsesionado. Me contaron que hacía ejercicios vocales durante horas, que rechazaba alimentos y bebidas por temor a dañar su garganta, que dormía poco porque ensayaba constantemente. Su voz era su identidad completa, y el terror de perderla lo consumía. Pero Irma, eso suena casi vulnerable, no es la imagen que se tiene de él. Y ahí está el punto, Patti. Jorge Negrete construyó una imagen de invencibilidad porque tenía que hacerlo. El público mexicano necesitaba un héroe, un símbolo de fuerza y orgullo nacional, pero detrás de ese traje de charro, detrás de esa voz potente, había un ser humano con miedos profundos. Me dijeron que en sus últimos años, cuando la salud comenzó a fallarle, su mayor angustia no era morir sin voz,
O peor aún, vivir habiendo perdido lo único que le daba sentido a su existencia. Irma hizo una pausa y su voz se suavizó al continuar. Hay algo que muy pocos saben y que yo me enteré por alguien muy cercano a él. Jorge llegó a decir en privado que preferiría morir en el escenario cantando antes que vivir un solo día sin poder hacerlo. ¿Te das cuenta de la dimensión de ese miedo? No era vanidad artística, era pánico existencial. Pati Chapoy lucía genuinamente conmovida. Irma, ¿por qué decides compartir esto ahora? ¿No temes que se malinterprete, que parezca que estás manchando su memoria? La tigresa negó enérgicamente con la cabeza. Todo lo contrario, Pati. Lo comparto porque hace que su grandeza sea aún más impresionante. Jorge Negrete nunca, absolutamente nunca, permitió que el público viera esos miedos. Cada vez que subía a un escenario, cada vez que grababa una canción, lo hacía como si fuera la primera y la última vez. Con una entrega total, con una perfección que solo alguien consciente de su fragilidad puede alcanzar. Eso no lo hace menos grande, lo hace humano y por lo tanto más admirable. ¿Y cómo reaccionaron las personas cercanas a él cuando les hablabas de esto? Con alivio, respondió Irma sin dudar, porque ellos lo vieron sufrir en silencio. Me dijeron que Jorge era exigente con todos, pero 1000 veces más exigente consigo mismo, que castigaba su cuerpo con jornadas extenuantes, porque creía que detenerse, aunque fuera un momento, significaba dar espacio al fracaso. Vivía en un estado de alerta constante, verificando su voz a cada instante, como un deportista que revisa obsesivamente su cuerpo antes de una competencia. Pati Chapoy tomó un sorbo de agua antes de continuar. Irma, has mencionado sus últimos años, cuando la salud le falló. ¿Qué sabes de eso? La expresión de Irma se oscureció levemente. Jorge desarrolló problemas hepáticos serios, cirrosis. Algunos dicen que fue por el alcohol, otros que por medicamentos que tomaba para mantener la energía. La verdad probablemente sea una combinación de factores, pero lo que me contaron, y esto me partió el corazón, es que incluso enfermo, incluso sintiendo que su cuerpo se apagaba, lo que más le dolía era notar que su voz perdía fuerza. Un amigo muy cercano me dijo que Jorge llegó a decir: puedo soportar el dolor físico, pero no puedo soportar escuchar mi voz quebrarse. Eso es devastador, lo es, pero también es heroico, ¿no crees? Porque a pesar de eso, siguió cantando hasta el final. No se rindió, no se retiró, no le dio al público una versión disminuida de sí mismo. Prefirió consumirse manteniendo la perfección que había prometido. Es trágico, sí, pero también extraordinario. En ese momento Pati Chapoy hizo una pregunta crucial. Irma, después de tu revelación sobre este aspecto de Jorge Negrete, ¿qué reacciones has recibido? Irma Serrano sonrió con cierta ironía. Pues mira, Pati, yo esperaba que me atacaran, que me dijeran que estaba inventando cosas, que estaba faltando al respeto a un ícono. Pero pasó algo completamente diferente. La reacción que más recibí fue de gratitud. Personas que lo conocieron, que trabajaron con él, que fueron sus amigos, me buscaron para decirme: gracias por decir lo que nosotros nunca nos atrevimos a decir, porque todos sabían que Jorge sufría, pero en esa época no se hablaba de vulnerabilidad, mucho menos tratándose de un símbolo masculino de fortaleza. ¿Y el público general? El público inicialmente se dividió. Algunos se molestaron, como esperaba. Dijeron que estaba humanizando demasiado a un mito. Pero la mayoría, Pati, la mayoría entendió algo fundamental, que conocer los miedos de Jorge Negrete no lo hace menos grande. Lo hace más real, más cercano, más admirable, porque ahora sabemos que cada presentación que hizo, cada canción que grabó, cada película que filmó, fue una victoria sobre sus propios demonios internos. Pati asintió, claramente impresionada por la profundidad de la conversación. Irma, ¿crees que Jorge habría querido que se supiera esto? La tigresa reflexionó un momento antes de responder. Creo que en vida no.
Jorge necesitaba mantener esa imagen de invencibilidad porque así lo exigía su época y su rol cultural. Pero creo que ahora, con la perspectiva del tiempo, esta verdad hace justicia a su memoria, porque nos muestra que su grandeza no fue un regalo del cielo. Fue el resultado de un trabajo titánico, de una disciplina férrea, de vencer cada día ese terror a fallar. Eso es mucho más inspirador que pensar que simplemente nació con un don y nunca tuvo que luchar por mantenerlo. La conversación continuó durante varios minutos más, tocando otros temas de la vida de Irma Serrano. Pero fue esa revelación sobre Jorge Negrete la que capturó la atención nacional. En los días siguientes, los medios de comunicación reprodujeron fragmentos de la entrevista. Periódicos, revistas y programas de televisión debatieron sobre las palabras de la tigresa. En el programa de Radio Monitor, Joaquín López Dóriga invitó a historiadores del cine mexicano para discutir el tema. ¿Es apropiado revelar estos aspectos íntimos de figuras históricas?, preguntó el conductor. El historiador Carlos Monsiváis, invitado especial, respondió con su característico tono reflexivo. No solo es apropiado, es necesario. Las mitologías culturales cumplen una función social importante, pero también pueden volverse opresivas cuando son absolutas. Conocer la humanidad de nuestros íconos, sus luchas internas, sus vulnerabilidades, no los disminuye, los completa. Jorge Negrete ya no necesita ser protegido como si fuera de cristal. Su legado es lo suficientemente sólido como para resistir la verdad. En el diario Excelsior, la columnista Elena Poniatowska escribió una pieza conmovedora titulada El héroe vulnerable. Irma Serrano nos ha regalado algo invaluable, la posibilidad de admirar a Jorge Negrete no por su aparente invencibilidad, sino por su coraje al enfrentar sus propios temores. En una sociedad que aún lucha con la masculinidad tóxica, con la idea de que los hombres no deben mostrar debilidad, esta revelación es casi revolucionaria. Jorge Negrete tenía miedo y aún así cantó. Tenía miedo y aún así se convirtió en leyenda. Eso, queridos lectores, es verdadera valentía. Pero la reacción más significativa vino de quien menos se esperaba, la familia de Jorge Negrete. Su sobrino, Jorge Negrete Jr., concedió una entrevista donde sorprendió a todos con sus palabras. Mi tío era exactamente como Irma Serrano lo describió. Nosotros, los que lo queríamos, lo sabíamos. Veíamos cómo se exigía hasta el límite, cómo vivía en constante tensión. Mi tía María Félix, quien fue su última esposa, me contó muchas veces sobre las noches en que Jorge se despertaba angustiado, revisando su garganta, haciendo ejercicios vocales en la madrugada. No estamos molestos con Irma. Al contrario, agradecemos que alguien finalmente hable con honestidad sobre el precio que pagó mi tío por su grandeza. Esta declaración cerró cualquier debate sobre la legitimidad de las revelaciones de Irma Serrano. Si la propia familia validaba sus palabras, el resto de México podía finalmente aceptar esta verdad incómoda, pero profundamente humana. En los meses siguientes, se organizaron homenajes especiales a Jorge Negrete con un nuevo enfoque. Ya no se trataba solo de celebrar su voz y su presencia escénica. Ahora se reconocía también su batalla interna, su disciplina inquebrantable, su capacidad de transformar el miedo en arte. El Palacio de Bellas Artes organizó un concierto tributo donde cantantes contemporáneos interpretaron sus canciones más emblemáticas. Antes de comenzar, el director del recinto, Enrique Rivero Lake, tomó el micrófono. Esta noche no solo celebramos la voz de Jorge Negrete, celebramos su humanidad, su valentía para enfrentar sus propios demonios, su negativa a rendirse ante el miedo. Gracias a personas valientes como Irma Serrano, podemos admirar a nuestros héroes, no como estatuas de mármol, sino como seres humanos extraordinarios que eligieron la grandeza a pesar del costo personal. El público aplaudió de pie,
comprendiendo que estaban presenciando un momento de transformación cultural. La figura de Jorge Negrete no se había derrumbado con la revelación de sus vulnerabilidades. Se había enriquecido, se había vuelto más significativa, más relevante para las nuevas generaciones que buscaban ídolos humanos, no dioses distantes. Esa noche, mientras las voces de los cantantes llenaban el Palacio de Bellas Artes con México lindo y querido, muchos en el público lloraban, pero ya no lloraban solo por la nostalgia de una época dorada. Lloraban reconociendo en Jorge Negrete algo de sí mismos, el miedo, la inseguridad, la lucha constante por ser mejores, por no fallar, por estar a la altura de las expectativas propias y ajenas. Irma Serrano, sentada en el palco de honor, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y melancolía. Había arriesgado su reputación al romper el silencio sobre aspectos íntimos de una leyenda nacional. Pero ahora veía el resultado, un Jorge Negrete más completo, más humano, más inspirador, precisamente porque su grandeza había sido conquistada palmo a palmo contra sus propios miedos. Al finalizar el concierto, varios reporteros la abordaron. «Irma, ¿cómo te sientes al ver la reacción del público?» «Me siento en paz», respondió con honestidad, «porque sé que hice lo correcto». Los ídolos verdaderos no necesitan mentiras que los sostengan. Jorge Negrete era tan grande que puede soportar la verdad completa sobre quién fue. Y esa verdad, lejos de disminuirlo, lo hace eterno de una manera nueva. ¿Tienes algo más que agregar sobre él? Irma miró hacia el escenario vacío, como si pudiera ver al charro cantor parado allí una última vez. Solo esto. Jorge Negrete nos enseñó que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de cantar aunque el corazón tiemble. Eso es lo que hace a un héroe. No la perfección imposible, sino